sobre el papel que puede o debe tener un gobierno o no debe tener ante los grupos de comunicación. Vamos a retroceder a los años 80. Hay que explicar a los espectadores muy por encima que en Europa no existía la televisión privada, al contrario que en Estados Unidos, donde se creó directamente una televisión privada con grandes grupos de los Warner, los Disney y compañía. En Europa lo normal es que es el Estado el que fomentaba una televisión pública, y luego más adelante fueron apareciendo las iniciativas privadas. Y de hecho el gran pionero de la televisión privada en Europa fue el señor Silvio Berlusconi. Cuando en Italia ya tenían una televisión pública, que es la RAI, el equivalente a la televisión española, había una especie de norma que impedía que hubiera otra televisión que emitiera en todo el país, porque eso era un monopolio del Estado, como en España, donde también era un monopolio del Estado, televisión española. Y como mucho se dejaba que localmente pudiera haber alguna televisión local. Y lo que hizo el señor Berlusconi fue ir montando televisiones locales, y como ya tuvo muchas, pues empezaron a emitir lo mismo, hasta que al final el gobierno socialista del señor Bettino Craxi pues llegó a un acuerdo con él para convertirlo en la primera gran televisión privada de Italia y casi diría que de Europa. Que para garantizar el pluralismo informativo y el acceso igualitario de los ciudadanos a los medios de información, solo podrá la RAI mantener los grandes medios informativos y la cobertura nacional, e impide el coligamento que sabemos que se ha producido con la operación Berlusconi, el coligamento de las emisoras privadas de televisión, porque efectivamente, y ahí está la experiencia, que ha sucedido al final, roto por la derecha el monopolio del Estado, que ella había creado, al final se ha constituido el monopolio privado del señor Berlusconi. La televisión privada del señor Berlusconi es más pluralista que la RAI. Lo que en ese momento se llamaría Mediaset Fininvest, que conocemos ya en España. Él además tenía un periódico que había comprado que era Il Giornale, que es un periódico que podríamos decir de derechas, pues como podía ser el ABC de aquí. Bien, ¿qué es lo que pasó y la guerra por la que yo le quiero preguntar y el papel que tiene que tener un gobierno ante este tipo de guerras? Es la guerra por Mondadori, que es en la historia de los medios es conocido porque fue una gran batalla por el control de un grupo mediático italiano, que es el grupo Mondadori, que es un grupo que tiene un montón de revistas. Es como el líder de publicaciones y revistas. Tiene periódicos, semanarios, tal, muy influyentes. También tiene un periódico muy importante en esta historia que se llama La República, que es, digámoslo así, el periódico de centroizquierda de Italia, el equivalente al diario El País. Es decir, un periódico que se define progresista, que no es comunista, se defiende los bancos, la empresa, el libre mercado, pero que en cuestiones políticas y religiosas y morales está más bien con la izquierda, imitando el estilo del Guardian de Reino Unido, del New York Times en Estados Unidos o del País en España. Ese está en el grupo Mondadori. ¿Qué pasó en ese año? Que como pasa siempre, pues era un accionista minoritario del grupo Mondadori, el Berlusconi, la familia del señor Berlusconi, era el accionista minoritario de ese grupo, el rival, que era el señor De Benedetti, y luego el tercero que no nos importa, que no nos ocurrió, que digamos eran como los herederos de los fundadores, Mondadori. Se muere un señor, ese paquete empieza a estar en venta, se sabe que el que tenga ese paquete se va a quedar con todo, y hay un proceso que acaba hasta en los tribunales porque ocurre una cosa que es muy habitual de estas cosas, que es un papel que vale o no vale. Es decir, Benedetti dice, los accionistas se habían comprometido en un contrato escrito que nunca se lo venderían a Berlusconi. Pero después cambian de opinión y se lo venden a Berlusconi. Pues yo impugno que eso es ilegal en base al contrato que tengo aquí. Berlusconi dice, bueno, yo tengo aquí ese otro contrato y además he desembolsado la pasta, con lo cual es mío. Hay un proceso judicial muy largo y de hecho ese proceso judicial lo acaba ganando Berlusconi. Con la ventaja que tenemos de que a posteriori hay hasta acusaciones de soborno al juez que falló a favor de Berlusconi la sentencia. Hoy además hemos conocido las motivaciones de la sentencia del Tribunal Civil de Milán, que considera al primer ministro italiano corresponsable de la corrupción que llevó a su grupo Fininvest a hacerse con la editorial Mondadori. El grupo tendrá que pagar 750 millones de euros al conglomerado FIR. Pero todo esto, ¿a qué viene la polémica? Que en ese momento que está en superguerra los magnates italianos y que parece que ha ganado la batalla Berlusconi, que por tanto va a ser dueño del mayor grupo privado de televisión, que ya lo era, y además del mayor grupo de revistas y publicaciones de Italia, Mondadori, además sumando el periódico de derechas que ya tenía el Giornale con el periódico de izquierdas que era La República, interviene el gobierno. Ya no era el gobierno amigo suyo. Hay que decir que este Berlusconi no es el Berlusconi de derechas de los 90, insisto, es el Berlusconi que la gente creía que era el amigo de los socialistas porque había montado la televisión con el apoyo de un gobierno socialista. De hecho, cuando trae a España Telecinco, lo que dicen es, viene aquí el amigo de los socialistas italianos a hacerse amigo de los socialistas españoles. Luego cambiará mucho su imagen en los 90, pero bueno. Pues el gobierno en ese momento, que es el gobierno democristiano del señor Andreotti,
luego vinculado, según alguna sentencia, a la mafia, dice, intervengo. Y considero que es contrario a los intereses del Estado que un mismo empresario tenga estos poderes, por tanto, impongo una mediación. Manda ahí a un representante que replico y dice, mira, y la mediación que haces, vale, te quedas con Mondadori, pero no completo. Saco La República y eso sí es lo que puede llegar Benedetti. O sea, te dejo que te quedes con las revistas, pero las publicaciones, las dos publicaciones más importantes, en La República y El Expreso, pasan al grupo del señor Benedetti. Y así falló y así quedó. Que la gente lo interpretó como tablas. Pues dije, bueno, igualmente tengo muchas revistas y tal, sumado a mi tele y tal, pero se quedó sin lo más valioso, la joya de la corona, que era el periódico progresista italiano, La República. El otro de Benedetti dijo, bueno, pues me quedo con esto, pero que conste que me lo tendría que haber quedado todo, porque el grupo Benedetti siempre ha dicho que eso fue un fraude y que en el fondo el juez estuvo comprado, cosa que por cierto parece que sí era así. Pero bueno, ese fue, digamos, el juez que interpretó que el contrato valía y no valía el otro, no porque no hubiera pagado el señor Berlusconi, que lo pagó las acciones de la familia, etcétera. El dilema que planteo no es tanto la pelea de contratos ni de tal, que en el fondo si ha habido 1000 litigios no vamos a resolver nosotros, sino el papel de un gobierno. Porque se me ocurren dos interpretaciones. Opción 1, qué buen gobierno que quiere que haya un equilibrio y que no quiere que haya un poder demasiado fuerte. Opción 2, gobierno intervencionista. Un acuerdo que afecta a empresas privadas que han llegado a un acuerdo, sus negocios, sus litigios, porque tiene que venir el gobierno a ordenar el mapa mediático. Te pregunto por tu opinión. Yo opto por la opinión 2. Quiero decir, es ámbito privado, entonces considero que el gobierno no debería haber intervenido para nada. Que fuese un peligro que Berlusconi aglutinase él solo toda la prensa privada, que me expliquen dónde estaba el peligro. En aquella época, si Berlusconi ya no te iba, encima supuestamente era de izquierdas, que bueno, da igual, que hubiese sido también en esa época ya un declarado militante de derechas, yo no entiendo qué daño hubiese hecho Berlusconi aglutinando todo el poder mediático. Otra cosa es que Berlusconi ya, que entiendo que no, en esos años ya se estuviese postulando aún no. A una carrera Además que lo iba a hacer política. muy poco después. Ahora en ese momento no era político, era empresario. A no ser que el gobierno italiano, cosa que dudo mucho, tuviese el pálpito o tuviese ya algún tipo de información de, ojo, es que este señor va a iniciar en breves años su carrera política. Ahí sí lo puedo entender, porque yo sí que entendería que alguien, un político, me da igual que sea el presidente del gobierno, un concejal, un ministro, me da igual. Yo creo que no debería tener mano dentro de los medios de comunicación privados, pero si entonces no lo tenía, y repito, no había avisos de que lo tuviese, creo que es un acto intervencionista por parte del gobierno italiano. Hay que decir que no es a toda la prensa, porque había periódicos muy fuertes, está por ejemplo el Corriere della Sera, que es liberal y que era muy anti-Berlusconi, pero no hubiera habido nada equivalente. O sea, si llega a conseguir integrar en un mismo, aunque no fuera el mismo grupo, pero vamos, la misma propiedad, Mediaset, hay que explicar que la televisión de Berlusconi no se suele meter mucho en política, es más una máquina de hacer dinero. La prensa sí, o sea, el Jornal es un periódico claramente político, entonces si sumas a todo eso el Jornal de la República de todas las revistas, realmente ningún empresario va a poder hacerle frente, con lo cual supongo que todos los demás estuvieron muy contentos de que el señor Andreotti lo impidiera. Al margen de que el señor Andreotti también tuviera muchos problemas judiciales por temas de mafia, como digo, que no vienen al caso, ¿no? Hay, en la película que hay de Andreotti, el Divo saca una secuencia en la que es un periodista de la República, le dice, bueno, es casualidad que usted siempre tenga tantos problemas con la mafia, tal, y dice, bueno, y es casualidad que yo salvara su periódico de que acabara en las manos de un jefe que no nos gustaba, que es un guiño al tema este de Berlusconi y tal. Dígame, presidente, ¿es casualidad que las familias de algunos asesinados lo odien? Lo odia el hijo del general de la Chiesa. Dice que su mano está tras la muerte de su padre. Lo odia la mujer de Aldo Moro, que cree que es uno de los responsables de la muerte de su marido. ¿Es casualidad que lo odie la mujer del banquero Roberto Calvi? Dice que primero le amenazó y luego ordenó el homicidio de Calvi. ¿Es casual que su nombre salga a relucir en casi todos los escándalos de este país? Sin olvidar todas las sospechas de sus relaciones con la mafia. ¿Es una casualidad que el reconocido periódico fundado por usted fuera salvado por el presidente del Consejo? El presidente del Consejo era yo.
Su periódico estaba a punto de acabar en las manos de Silvio Berlusconi, un jefe que a usted no le gustaba. Yo lo impedí. También gracias a la mediación del vituperado Chiarrapico. De ese modo le permitimos recuperar su autonomía y su libertad. Autonomía y libertad que le permiten venir hoy aquí a hacerme preguntas ofensivas y capciosas. Gracias a mí puede usted permitirse ser tan arrogante, presuntuoso y reticente ante mis asuntos. Mire, no es exactamente como usted dice. La situación era un poco más compleja. ¿Lo ve? Es usted muy perspicaz y lo ha entendido solo. La situación era un poco más compleja. Pero eso no solo vale para su historia, también vale para la mía.